Hola, en este video te enseñamos a hacer a la mariquita y al caracol de los Beachy Kids. Para hacer la cabeza de la mariquita tomamos 35 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto o CMC, amasamos bien y hacemos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue a las manos. Hacemos un poco de presión en este lugar dándole la siguiente forma. Dejamos secar la pieza en maicena por unos minutos para evitar que se deforme. Para hacer el cuerpo de la mariquita tomamos 20 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. La goma tragacanto ayuda a que las piezas de una figura sequen más rápido. Dejamos secar la pieza en maicena por 3 horas. Retiramos la cabeza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Marcamos la boca con una herramienta curva. Luego dejamos secar la pieza en maicena por 3 horas. Para hacer cada pata tomamos un poco de pasta de goma, agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Alargamos la pieza y la aplanamos. Aplicamos pegamento a una brocheta de madera y la cubrimos de la siguiente manera. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto. Con una tijera cortamos los extremos de la pieza. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos la otra pata, solo que en vez de utilizar una brocheta de madera utilizamos un mondadientes. Para hacer cada pie tomamos una bola de pasta de goma de 10 milímetros de diámetro. Para eso utilizamos una regla de círculos milimétricos. Le agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza y aplanamos la parte inferior. Aquí hacemos un pegamento más fuerte mezclando pasta de goma con unas gotas de agua. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos el pie de la mariquita. Para ensamblar la otra pierna cortamos el mondadientes dejando apenas unos 3 milímetros. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos el otro pie. Dejamos secar ambas piezas por 3 horas. Retiramos el cuerpo de la mariquita de la maicena y lo limpiamos con una brocha. Hacemos un orificio en la base de tecnopor para que el ensamblado sea más fácil. La parte superior de la brocheta de madera la cortamos con un alicate. Marcamos el lugar donde irá colocado el cuerpo, luego hacemos un orificio con otra brocheta para que el ensamblado sea más fácil. Para ensamblar la otra pierna hacemos un orificio con un mondadientes. Para ensamblar las piernas aplicamos pegamento en cada una y las colocamos. Como pueden ver, solo una de las piernas debe tener un palo de madera en la parte inferior para que pueda pararse sobre la torta. Para hacer el caparazón estiramos 5 gramos de pasta de goma de color rojo, luego cortamos un círculo de 4 centímetros de diámetro. Aplicamos pegamento en la espalda de la mariquita y colocamos el caparazón. Para hacer el borde del caparazón, alargamos un poco de pasta de goma hasta formar una tira larga y delgada. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la pieza. Cortamos el exceso de pasta de goma con un bisturí. Retiramos la cabeza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Marcamos el lugar donde irá colocada la cabeza y hacemos un orificio con otra brocheta para que el ensamblado sea más fácil. Para cubrir la parte posterior de la cabeza estiramos 12 gramos de pasta de goma, luego cortamos con un cortapisa de esta manera.
Aplicamos pegamento en la parte posterior de la cabeza y la cubrimos. Cortamos el exceso de pasta de goma con una tijera. Aplicamos pegamento en la parte superior del cuerpo y en la brocheta y colocamos la cabeza en este lugar. Para hacer cada brazo tomamos una bola de pasta de goma de 8 milímetros de diámetro. Alargamos la pieza dejando más volumen en un extremo para poder dar forma a la mano. Luego aplanamos el área de la mano. Con un bisturí marcamos el pulgar. Tomamos un alambre de cobre número 26 humedecido con pegamento y lo insertamos de esta manera. Doblamos el brazo y doblamos el extremo del alambre. Hacemos otra pieza igual. Para hacer cada antena alargamos una bola de pasta de goma de 6 milímetros de diámetro. Luego insertamos un alambre de cobre número 26 humedecido con pegamento. Doblamos la pieza de esta manera, aplicamos pegamento en este lugar y colocamos una bolita de pasta de goma de 6 milímetros de diámetro. Hacemos otra pieza igual. Para ensamblar los brazos primero hacemos un orificio en ambos lados del cuerpo con un alambre número 26. Aplicamos pegamento en cada brazo y los colocamos. Hacemos dos orificios en la parte superior de la cabeza para poder ensamblar las antenas. Aplicamos pegamento en cada antena y las colocamos. Para hacer las manchas del caparazón, pegamos pequeñas bolas de pasta de goma haciendo un poco de presión. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos los ojos de la mariquita. Aplicamos pegamento y colocamos la nariz. Aplicamos pegamento en la boca y la rellenamos con pasta de goma de color fucsia. Con una herramienta curva hacemos una cavidad en la boca en forma horizontal. Aplicamos pegamento en los ojos y colocamos una pequeña bolita de pasta de goma negra en cada uno. Para darle brillo a los ojos, pegamos una pequeña bolita de pasta de goma blanca en cada uno. Aplicamos pegamento en la boca y colocamos los dientes utilizando una pequeña tira de pasta de goma blanca. Finalmente pintamos las pestañas con colorante de repostería de color marrón. De esta manera terminamos la figura de la mariquita. A continuación haremos la figura del caracol. Para hacer la cabeza del caracol tomamos 35 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Dejamos secar la pieza en maicena por unos minutos para evitar que se deforme. Para hacer el caparazón tomamos 24 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Para hacer el cuerpo del caracol tomamos 26 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos parte de la pieza de la siguiente manera. Tomamos una brocheta de madera y la humedecemos con pegamento. Luego la insertamos en el cuerpo del caracol. Recortamos la brocheta con un alicate. Para facilitar el ensamblado colocamos la pieza sobre una base de tecnopor. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos el caparazón. Retiramos la cabeza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Marcamos la boca con una herramienta y dejamos la pieza en maicena por un par de horas.
Para hacer cada brazo tomamos una bola de pasta de goma de 8 milímetros de diámetro. Alargamos la pieza dejando más volumen en un extremo para poder dar forma a la mano. Luego aplanamos el área de la mano. Con un bisturí marcamos el pulgar. Tomamos un alambre de cobre número 26 humedecido con pegamento y lo insertamos de esta manera. Doblamos el brazo y doblamos el extremo del alambre. Para hacer cada antena alargamos una bola de pasta de goma de 6 milímetros de diámetro. Luego insertamos un alambre de cobre número 26 humedecido con pegamento. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos una bola de pasta de goma de 6 milímetros de diámetro. Retiramos la cabeza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Marcamos el lugar donde irá colocada la cabeza y hacemos un orificio con otra brocheta para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la cabeza. Para hacer el sombrero aplanamos una pequeña bola de pasta de goma y la pegamos en este lugar. Insertamos parte de un mondadientes humedecido con pegamento y colocamos la siguiente pieza de esta forma. Hacemos dos orificios en la cabeza para poder ensamblar las antenas. Aplicamos pegamento en cada una y las colocamos. Luego hacemos un orificio en ambos lados del cuerpo con otro alambre para que el ensamblado de los brazos sea más fácil. Aplicamos pegamento en cada brazo y los colocamos. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos los ojos. Aplicamos pegamento y colocamos la nariz. Aplicamos pegamento en los ojos y colocamos una bolita de pasta de goma negra en cada uno. Para darle brillo a los ojos colocamos una pequeña bolita de pasta de goma blanca en cada uno. Pintamos la boca con colorante de repostería en gel de color marrón. Estiramos un poco de pasta de goma de color rojo y cortamos una pieza larga y delgada. Aplicamos pegamento en el caparazón y colocamos la pieza de esta manera. Bueno, eso sería todo y esperamos que el tutorial te sea de ayuda. En el siguiente video te enseñaremos cómo hacer a la mariposa y al grillo de los Beachy Kids. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.